un aplauso muy sentido, encendido, un tributo sincero y cariñoso a nuestro homenajeado. Arriba que se escuche, señoras y señores, el premio Juan de Mariana de 2024, Javier Milei. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto Juan de Mariana por esta enorme distinción. Hace un año, por estos temas de las campañas y demás, con mi hermana nos tocó venir a Madrid y en esas casualidades, o las fuerzas del cielo, o el orden espontáneo, me llevaron a ponerme en contacto con Manuel Llamas. Y por responsabilidad de él, tuve el honor de venir a la cena en la cual se premiaba al doctor Ancho Bastos, a quien tanto admiro, como a otros tantos que ya los voy a mencionar. Y también tuve la suerte que ese día me tocara la mesa Murray Rothbard. Hoy creo que fue más buscado, porque de hecho, digamos, gracias a leer el artículo de Murray Newton Rothbard, Monopolio y Competencia, digo, yo me convertí a la escuela austríaca, una versión publicada por el editor, por Libertas, y que había sido traducida por el papá de nuestro prócer de la libertad y claramente uno de mis mentores, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, a quien tanto le debo y con quien tengo tanta gratitud por todo lo que ha enseñado y por su generosidad para conmigo también, en un contexto bastante hostil en el cual, digamos, fui desarrollando mi presencia en el liberalismo y en la política. Y en ese contexto también quiero dar las gracias por las palabras del profesor Huerta de Soto, quien ha sido tan importante inspirándonos a todos, donde sus clases en YouTube son una verdadera revolución. También quiero dar las gracias a las palabras del profesor Ricardo Manuel Rojas, que digamos, en alguna parte ahora cuando hable lo voy a mencionar, que siempre ha sido tan generoso conmigo y que varias ocasiones me ha ayudado mucho. También quiero darle las gracias a Gabriel Calzada, a quien tuve la oportunidad de conocerlo en la Universidad Francisco Marroquí, cuando fui a presentar un libro que se llamaba Desenmascarando la mentira keynesiana. Todavía mi profundidad en la escuela austríaca no era la que tuve en el futuro, pero ya, digamos, había claros indicios de que por lo menos sabía por dónde andaba la cosa, al menos. Y en esta charla, para hoy, yo tenía
digamos, una suerte de síntesis de mi reciente libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, que básicamente dice de la teoría económica a la acción política. Es un libro donde básicamente exploro los problemas de diseño de la teoría neoclásica y cómo ello conduce a socialismo. Y son 5 bloques, y me pareció que a la luz de los discursos y a la luz de las interacciones que fui teniendo, pueda aportar también algo de valor contándoles mi experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la política. Entonces, la charla la voy a particionar, voy a hablar un poco, digamos, de lo que tiene que ver con las cosas que estamos haciendo en el gobierno y, por otra parte, después voy a entrar en el tema de la discusión que quería dar, pero de manera mucho más sintética y mucho más concentrada. Y una de las cosas que mencionó el profesor Huerta de Soto, extremadamente valiosas, es cuando él señala el rol del conocimiento de la teoría económica. Les puedo asegurar que eso es fundamental. Hay un dicho que a mí me gusta levantar recurrentemente que dice: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y esto tiene un rol fundamental cuando uno diseña la política económica y cómo uno se aferra a ese rumbo. O sea, nosotros desde el primer momento siempre supimos hacia dónde queremos ir. Es decir, el norte está claro, nosotros queremos ir ahí. Y eso viene dado por todo lo que uno hace, su background, digo, la forma en la cual vemos la economía, pero digamos, no es solamente la cuestión de la economía. Nosotros interpretamos la política económica desde una cuestión moral. El diseño de la política económica tiene que ver con una cuestión fundamentalmente moral. Es decir, cuáles son los valores que están detrás de eso. Y claramente que frente a eso nada puede contra el liberalismo. Por eso recurrentemente en nuestros actos de campaña cerraban con la definición del liberalismo de Alberto Venegas Lynch, hijo, con algunas mutaciones que yo le hice, que es esto de: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, pero en el sentido austríaco, no en el sentido neoclásico, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. En ese sentido, eso es un marco rector y nosotros como objetivo tenemos que hacer que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. Y la única forma de lograr eso es que Argentina vuelva a ser libre nuevamente. Y eso es lo que marca el norte. Y la verdad es que cuando ustedes plantean el objetivo, les aviso, no es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, uno no va zigzagueando porque es un imbécil ineficiente. Es que en el medio puede ser que haya pozos, haya un montón de cosas y las tiene que ir esquivando. Y no solamente eso, sino que también se encuentra con otros problemas, digamos, donde los oponentes políticos también disparan. Entonces ustedes están esquivando los pozos, el camino, y mientras que ustedes están esquivando, están los opositores disparando. Y no solo que están los opositores disparando, sino que además, como si todo eso fuera poco, como nosotros decidimos cortar la publicidad oficial, los medios de comunicación se dedican todo el tiempo a estar hablando peste sobre nosotros
Y como si esto fuera poco, mientras que defendemos la idea de la libertad, también aparecen los liberales egipcios. Que por un lado hablan de libertad y que por otro lado le venden la patente de corso al mejor postor. Hasta lo hacen hablar de la eficiencia del gasto público. Y no solo eso, que uno tiene que seguir avanzando y seguir peleando por las ideas. Y lo peor de todo es que hasta tiene que lidiar con las mentiras y demás. En ese sentido, les voy a contar mi versión de lo que nos encontramos, de lo que estamos haciendo y a dónde estamos yendo, para después sí empezar a discutir algo, digamos, del trasfondo teórico que desde mi punto de vista es importante. Cuando nosotros llegamos al poder, los déficits gemelos de Argentina ascendían a 17 puntos del PBI. Básicamente, ustedes saben, aquellos que hayan estudiado toda la literatura de indicadores tempranos de crisis, que un déficit, los déficits gemelos por 4 puntos del PBI es una luz amarilla. 8 puntos del PBI es alerta de cataclismo. Imagínense recibir 17 puntos del PBI de déficit gemelos. Eso es básicamente lo que nosotros recibimos estructuralmente. De esos 17 puntos, 15 estaban en el sector público nacional, donde 5 puntos correspondían al déficit del Tesoro y 10 puntos del PBI en el Banco Central, es decir, el déficit cuasi fiscal. Para tener una idea de los desmadres monetarios que hizo el gobierno anterior, a lo largo de 4 años habían emitido para financiar el fisco 28 puntos del PBI, de donde de esos 28, 13 fueron emitidos durante el último año de gobierno en la aventura electoral en la cual se lanzaron tratando de ganar como fuera. De hecho, entre otras cosas, siendo la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad, donde, por ejemplo, un determinado gobierno, al gobierno oficialista, le dio $1.000 millones para gastar en ensuciar al que fuera a correr esa elección. Por eso, digamos, o sea, en algún momento ustedes entraban en YouTube en cualquier parte del mundo, querían chequear, ver un video mío y les aparecía algo diciendo que yo estaba haciendo alguna atrocidad. Digamos, si estas cosas eran levantadas por personas, aún, digamos, sabiendo que eran mentiras. Es más, en una de esas mentiras que hizo, por ejemplo, alguien ligado al liberalismo, por poco mata a nuestro candidato a ministro de Educación, que le dio, digamos, con problemas cardíacos, casi lo termina de mandar por algo que filtró uno supuestamente de los nuestros. En ese sentido, lo que quiero señalar es que nosotros la campaña la hicimos con una motosierra, que tenía que ver con el recorte del gasto público, con $1, que era la forma popular que la gente entendió la competencia de monedas y eliminar el Banco Central. Pero nos dijeron que era imposible. Es decir, decían que era imposible. De hecho, hoy los sommeliers del ajuste, y que hablan que el ajuste y que tiene mucho más de tijerita y licuadora. Yo no sabía que si el 90% del ajuste es ajuste de motosierra, a eso lo llaman tijerita. Es un problema de orden de magnitudes, o sea, el 10% del ajuste es licuadora, pero bueno, así son de honestos intelectualmente algunos economistas. Lo lamentable es que esas cosas también las repiten liberales, que es más grave todavía. Pero bueno, algunos están vendidos y cobran para hacer este tipo de aberraciones. En este sentido, una de las cosas
más formidable que nos pasó es que cuando tuvimos la primera reunión de gabinete, cuando empecé a decir lo que queríamos hacer, algunas partes dijeron que lo que yo quería hacer era imposible. Por lo tanto, dije que aquellos que creían que era imposible, que se fueran. Porque si iba, era un día de 40 grados, o sea, si yo iba y le preguntaba al heladero que estaba en la esquina vendiendo helados, también decía que era imposible. Así que a mí no me importaba si me decían que era imposible. A mí me tenían que traer cómo se hacía lo que yo quería hacer. Y así empezamos e hicimos el ajuste fiscal. De hecho, hicimos el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad, no solo el de la Argentina. En el inicio, básicamente, frente al desastre con el que nos encontrábamos, nosotros sabíamos que había que frenar la emisión monetaria. En la primera semana de diciembre los precios crecían al 1% diario, o sea, al 3.700 anual. En los primeros 15 días de diciembre se había acelerado a un ritmo del 7.500% anual. No solo eso, sino que cuando ustedes toman la inflación mayorista, que es un indicador anticipado de la inflación, de hecho la inflación de diciembre fue del 54%. Eso anualizado da 17.000%. Entiendo, digamos, que la inflación del 3,5 del último mes es un número espantosamente alto y que significa que anualizarlo el 50% anual. Pero la verdad que pasar de 17.000 a 50% anual, sin tener la hiper en el medio que licúe los saldos reales, sin tener controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y sin tener expropiaciones, vaya que es una aventura increíble. Pero es más, la dificultad monetaria no solo era todo lo que había emitido el gobierno anterior, no era solo el problema de la financiación del fisco, sino que también era el problema de los pasivos remunerados, que nos generaban 10 puntos de déficit fiscal. Y en ese sentido, también tuvimos que tomar estrategias bastante difíciles, donde los pifiadores seriales que hoy siguen criticando le erraron, pero ninguno reconoce que le erró, porque nosotros, en lugar de buscar de ir a una tasa de interés real positiva, lo que nosotros buscamos es arbitrar con la moneda extranjera, con el dólar, contra la que los argentinos sustituyen. Entonces eso implicaba una alta tasa en dólares, pero en términos reales negativos. Y si la estabilización funcionaba, nos iba a permitir además bajar fuertemente los pasivos remunerados. Y al mismo tiempo, la tasa de interés que estaba arriba del 250%, hoy está en el 40%, y el déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI va a terminar siendo de 1 punto por lo que ya corrió, no por lo que viene para adelante. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque el gobierno anterior, donde esa deuda con el Banco Central estaba a 30, 60, 90, 120, 180, 270 y 360 días, no sé si ingenuamente, pero la pasaron toda a un día. Esto no lo hicieron por casualidad, no lo hicieron inocentemente. Argentina tenía una brecha cambiaria del 200%, es decir, la relación del tipo de cambio y el paralelo y oficial era de 3-1. Además, tenía deuda con importadores por el equivalente a 50.000 millones de dólares, con lo cual parte del sistema productivo estaba parado porque nadie ya podía importar. Además, Argentina tenía el crédito, el acuerdo con el fondo caído, teníamos 25.000 millones de dólares de deuda que vencían externa, donde la gran mayoría eran como organismos multilaterales y estábamos con ese problema. Teníamos cerca de 15.000 millones de dólares de dividendos retenidos.
Teníamos además vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Entonces, básicamente, ¿cuál era y los pasivos remunerados eran prácticamente 4 veces la base monetaria? Por lo tanto, ¿cuál era la gran apuesta del gobierno anterior? Es que nosotros no fuéramos liberales libertarios, sino que fuéramos liberales libertarados. En esa situación ellos creían que nosotros íbamos a ignorar las relaciones entre stock y flujos y que un stock en esas características se podía convertir en un flujo instantáneamente y de esa manera en un día se iba a multiplicar entre 4 y 5 veces la cantidad de dinero. Íbamos a tener todo el estrangulamiento de las divisas que querían salir. Y en ese contexto hubiéramos generado una hiperinflación y después la maquinaria peronista de los saqueos y demás hubiera hecho todo el trabajo durante el mes de diciembre, lo que quedaba de diciembre para ellos volver en el mes de enero. Frente a esa situación, siendo muy críticos por los liberales, en especial los liberales egipcios, en ese sentido, lo que nosotros decidimos, y acá sí hubo un uso intensivo de la teoría económica. Esto sí requirió un uso. Nosotros estábamos en el Hotel Libertador, el Libertador, y encima los colores del hotel son violeta. Es decir, más orden espontáneo imposible. Y esta vez estábamos con Luis Toto Caputo, este brillante hombre que tengo como ministro de Economía, quien hoy es el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Estaban también en esa reunión Fede Furiase, estaba Martín Botier. Y había que decidir dónde poner el tipo de cambio. Sabíamos que si abríamos generábamos un desastre. Sabíamos que íbamos a ser castigados por los liberales libertarios o aquellos que omiten el problema de los stocks, les valdrían bien el otro apodo. Y una de las cosas, el consenso de mercado, tan fatalmente arrogante, decía que había que poner el tipo de cambio en 600 y que en función de eso, dado ese 600, iba en el mejor había una hipótesis de mejor dinámica de la tasa de inflación, que dicho sea de paso, nosotros pusimos el tipo de cambio en 800 porque corregido por impuesto país se iba e igualaba al tipo de cambio de mercado. Entonces decían que iba a ser un desastre inflacionario mucho peor. Y sucede que ahora, digamos, hubo con un tipo de cambio más alto, menos inflación y son los mismos que hablan del tipo de cambio atrasado. Tienen un problema de inconsistencia en los modelos graves. Digo, porque después dicen, no, porque este opina. Digo, están opinando todos los pifiadores seriales, no pegaron una. Aviso. No solo eso, o sea, son muy poquitos los que acertaron. Digo, recién tuve la posibilidad de saludar a una persona que se presentó y que me dijo que era amiga de Pablo Arriazu, o sea, el hijo de Ricardo Arriazu, que es uno de los pocos que sí la ven. Y en ese sentido, nosotros, ¿por qué elegimos el tipo de cambio ahí? Y esto es teoría económica pura, porque si yo, digamos, iba a un número más parecido al tipo de cambio de mercado, aun cuando no era perfectamente el mercado, ¿qué era lo interesante? Que yo achicaba el exceso de demanda de divisas. Y al achicar el exceso de demanda de divisas, achicaba el exceso de oferta del resto de la economía. Entonces, achicando el exceso de oferta de bonos, subía el precio de bonos y por ende la tasa de interés y el riesgo país caían. Por lo tanto, el nivel de actividad económica también se achicaba
la diferencia entre ahorro e inversión y por tanto se achicaba el exceso de oferta de bienes y por ende la actividad caía menos. No solo eso, sino que además el exceso de oferta en el mercado de trabajo también se hacía menor y por ende el salario real caía menos. Y esto es interesante porque cualquier persona que uno le hubiera dicho que en 6 meses íbamos a hacer un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, nos hubieran dicho que íbamos a volar por los aires. De hecho, nosotros teníamos un desequilibrio monetario peor que en la previa de la crisis del Rodrigazo en el 75. La situación del balance del Banco Central era peor que la que tenía el Banco Central en el año 89, previo a la hiperinflación del Alfonsín. Y los indicadores sociales eran peores que los de la convertibilidad, al final de la convertibilidad en el 2001. Por lo tanto, no solo que teníamos todas las condiciones para que fuera la crisis más importante de la historia argentina, porque combinaba los 3 elementos de las 3 peores crisis de Argentina, sino que además teníamos estructuralmente cierta debilidad en materia de estructura legislativa y estructura de poder. Y eso también es muy interesante, ahora voy a hacer alguna reflexión sobre eso. Y en ese contexto, fíjense, nosotros haciendo un ajuste de estas características, el PBI en el primer trimestre cayó 7%. Claro, uno dice, no, es tremendo. Ahora, cuando ustedes toman la crisis de la convertibilidad, durante el 2002, el PBI cayó 10,9%, o sea, casi 11%. Pero en el segundo trimestre, que es donde toma todos los ajustes, el PBI cayó 16%. Es decir, que el uso de la teoría económica nos evitó por lo menos 10 puntos más de caída del PBI. Y eso en términos sociales no es menor. Porque también nosotros hicimos toda una revolución en lo que tiene que ver con la cuestión social. Nosotros sabíamos que el ajuste iba a ser muy duro, sabíamos que iba a ser recesivo porque cuando uno hace un ajuste aumenta el ahorro y si no hay una contrapartida de inversión, la actividad va a caer y eso se iba a sentir en términos de empleo y en términos de salarios reales y ya veníamos con un nivel de pobres e indigentes muy alto. Por lo tanto, hubo una duplicación de la asignación universal por hijo, hubo duplicación del plan alimentar para que no le falte el alimento a los chicos, un plan que se llama 1000 días, que darle asistencia a las mujeres embarazadas. Además se le dio contención a los alumnos, a los chicos para que pudieran tener útiles, y no solo eso, sino que además, para evitar el trauma que implica tener que cambiar de colegio para un chico, y la situación que eso genera también en la familia, dimos asistencia para que pudieran cubrir las cuotas de los colegios privados de bajos recursos. Sí, a pesar de toda esa contención, obviamente que dimos el ajuste fiscal en los primeros meses llegó a 7 puntos del PBI, como necesitábamos 5, ya 1 punto lo dejamos correr. Entonces, con los 6 del Tesoro más los 9 del Banco Central estamos en 15. Es más, ahora con todo esto, digamos, el país hubiera estallado y sin embargo no estalló y sin embargo critican la política social del gobierno. Bueno, porque hay algo que hizo el gobierno que fue interesante y es terminar con los intermediarios de la pobreza. Es decir, gente que levanta la noble causa de dar contención a los más necesitados, aunque sabemos que de fondo, como dice el profesor Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. Pero aún teniendo eso en la cabeza, nosotros cambiamos la dinámica de la asistencia. Históricamente en Argentina la asistencia fue darle el pescado a la gente. Ya lo revolucionario en nuestro caso fue el nombre que tiene el ministerio, se llama Ministerio de Capital Humano. Y nuestro objetivo no es darle el pescado a la gente.
Nuestro objetivo es enseñarle a pescar, enseñarle a ser un empresario y si puede que tenga su propia empresa de pesca. Y en ese contexto también hubo algo muy interesante. Aviso porque, digamos, si ustedes miran por los diarios o se informan con los medios de comunicación o con analistas tendenciosos, han criticado a la ministra de Capital Humano enormemente. Se creen que, digamos, porque además la ministra de Capital Humano tiene un defecto, es amiga mía. Entonces, tiene otro que es ser honesta. Entonces creen que yo tendría problemas en echar a alguien de mi gabinete porque es amigo. Bueno, el jefe de gabinete que fue eyectado, digamos, hacía 18 años que era amigo mío. No cumplió los objetivos, se fue, pista. Acá, digamos, es cumplir los objetivos. El que lo cumple, lo cumple. Y el que no lo cumple, por más que lo conozca hace 20 años, 30, afuera. Y ahí también, entonces, si ustedes se fijan, estamos domando la inflación. Cuando ustedes empiezan a mirar los indicadores de actividad, si miran los del primer trimestre claramente son malos, pero cuando ustedes empiezan a mirar los indicadores de abril y algunos indicadores que ya aparecen de mayo, ustedes lo que van a ver es que hay un rebote, que es decir que la economía está rebotando, la economía está recuperándose. Los veo tan interesados que me parece que no voy a hablar de teoría económica y solamente voy a hablar de lo que estamos haciendo. Es decir, liberalismo aplicado 101, dicho por el que lo está haciendo. Ya está, se acabó la tentación, así que ahora voy a hablar de lo que estoy haciendo. Y en ese sentido también hubo algo muy interesante. Una de las cosas que descubrió la ministra de Capital Humano fue que si bien cuando se daban los planes sociales se les daban una tarjeta, cuando se daban esa tarjeta uno creía que el beneficiario lo cobraba entero. Bueno, les aviso que no. ¿Cómo funcionaba? Cuando ustedes recibían ese programa, ustedes después tenían que certificar que habían trabajado. Y cuando iban a buscar esa certificación, ahí se quedaba la mitad. Entonces, nosotros sabiendo que el primer trimestre iba a ser muy duro, una de las cosas que hicimos, una gran acción de la ministra de Capital Humano, fue justamente quitarle la obligación de la prestación. Bueno, esa situación fue bastante complicada, no para la gente que ahora iba a recibir el doble de dinero. Y es por eso que instantáneamente, cuando nosotros hicimos esto, los gerentes de la pobreza anunciaron una marcha masiva. En esa marcha masiva, nosotros teníamos la información, ellos estaban planeando juntar 100.000 personas. Decían que iban a ir 50.000 para después mostrarlo como un gran logro que iban 100.000. Entonces, se imaginarán que cuando la ministra de Capital Humano hizo esto, la cantidad de cosas que salieron a decirlo, al final, que este es un gobierno liberal, digamos, termina siendo populismo, o populismo de derecha. Y en realidad era cortarle el curro a los ladrones, ¿sí?, de los gerentes de la pobreza. Y en ese contexto salen a hacer una marcha. Y ahí también, con nuestra brillante ministra de Seguridad, la doctora Bullrich, que además tuvo la grandeza que, como su opción de cambio fue derrotada en las elecciones, no solo que nos apoyó en el proceso electoral, sino que además aceptó ser nuestra ministra de Seguridad.
Y junto al ministro de Infraestructura de ese momento, ¿qué es lo que hicimos? Creamos un número para que la gente denunciara las extorsiones. Dijimos que el que corta no cobra. Y eso lo íbamos, y el ministro de Infraestructura lo que hacía, utilizaba la red de transporte, la que más se usaba para decir cosas aberrantes de mí, para decirle que si no iban a las marchas no pasaba nada, que ellos iban a seguir cobrando sus planes. Al mismo tiempo, la doctora Bullrich me presentó un protocolo de seguridad, el cual no dudé ni medio segundo en apoyar incondicionalmente. Y el día de la marcha, nosotros terminamos poniendo, digamos, el gobierno nacional 12.000 efectivos. ¿Para qué? Para recuperar una de las demandas de la población, que era recuperar la calle, que estaba siendo tomada por los vándalos y que toda la población era extorsionada por este conjunto de delincuentes. Bueno, de las 100.000 personas que esperaban llevaron 3.000. Había más efectivos que personas en la marcha. Eso implicó un fuerte golpe también sobre esas organizaciones. Y además, no solo que empezamos a poner en caja la inflación, estamos recuperando la economía, sino que además también pusimos en caja la calle. Es decir, hoy en Argentina la calle no es de los violentos, la calle es de la gente que quiere trabajar, y el que corta no cobra, y el que hace disturbio va presos. Pero no solo, digamos, es una cuestión de lo que nosotros estamos planteando en términos de lo que sería de la estrategia de estabilización y lo que tiene que ver con la estrategia de poner el control en las calles. Nosotros también dijimos que íbamos a apuntar a recuperar el crecimiento económico y que obviamente, digamos, eso implicaba hacer una reforma del Estado. Bueno, lo primero que hicimos fue bajar la cantidad de ministerios a la mitad, que muy a mi pesar, porque me hubiera gustado que otro fuera mi video más popular en el mundo, es afuera. Digo, ese es el video más popular de los que tengo, que todo el mundo, pero se volvió, a lo igual que no hay plata. Digamos, esto es muy interesante lo que pasa con el no hay plata. Los distintos políticos de distintos pelajes o están perdidos totalmente porque, digamos, son socialistas de lo más rancio, o son socialistas cool, o sea, keynesianos. Digo, todos tipos que ignoran la restricción de presupuesto. Miren, les voy a contar algo. Había algo que, como cuando era diputado, que me producía una cosa tremenda, me ponía de tremendo mal humor, y es que nos asignaban tiempos para hablar, o sea, cada cual, en función del tamaño del bloque que tenía, iba teniendo, digamos, una determinada cantidad de tiempos. Entonces, claro, si ustedes querían entender por qué de 123 años, 113 habíamos tenido déficit fiscal, si de las 22 crisis que tuvimos desde el año 1901 hasta ahora, de las 22, 20 tenían origen fiscal, ahí lo tenían todos. En la Cámara donde se vota el presupuesto, ninguno respetaba la restricción de presupuesto. Si le daban 5 minutos, hablaban 10. Si le daban 10, hablaban 20. Son unos violadores sistemáticos del presupuesto. ¿Cómo no iban a hacer el desastre que hicieron? Entonces, y ahí también dimos algunas batallas importantes que fueron claves para lo que estamos haciendo, ¿no? Porque una de las cosas que dije, que ustedes pueden tomar todos mis discursos, es, siempre dije, yo no voy a votar presupuestos con déficit fiscal. Y explicaba que, por ejemplo, si ustedes tienen déficit fiscal, y esto por eso es tan importante el tema de los valores, si ustedes lo votan con endeudamiento, eso es profundamente inmoral.
porque en realidad lo que están diciendo es que la fiesta de hoy se paga con impuestos futuros. Es decir, que ustedes están de fiesta hoy y le están pasando la cuenta a sus hijos, a sus nietos. Y en lugares donde está vigente la agenda asesina del aborto, hasta gente que ni siquiera nació, podría llegar a ser el extremo. Entonces el endeudamiento es inmoral. Ese es el primer punto. El segundo punto es, de hecho Argentina usó tanto eso que es el máximo defolteador de la historia moderna. Dicho sea de paso, nosotros recibimos el país con 2.900 de punto de riesgo país, llegamos a bajarlo a cerca de 1.150 hasta hace unas pocas semanas, donde la política, que no solo no ayuda, sino que además trata de destruir, nos hicieron saltar el riesgo país a 1.600, ahora de vuelta está bajando, porque bajo ningún punto de vista voy a entregar el equilibrio fiscal, o sea, me van a tener que matar para, digamos, o sea, me van a tener que sacar de la Casa Rosada para que haya déficit fiscal, porque no se los voy a entregar. La otra cosa que pueden hacer es financiarlo con emisión monetaria. No por nada Argentina le sacó 13 ceros a la moneda, tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, podríamos sacarle 3 ceros más. También es inmoral, como dice el brillante libro del profesor Ricardo Rojas, digamos, la inflación es un delito. En realidad el verdadero delito, y eso lo plantea muy bien el profesor Rojas, es la emisión monetaria, el señoriaje. Es decir, porque esos economistas que dicen, no, ustedes pueden emitir hasta, no sé, lo que crece la demanda de dinero, y si fuera lineal con el PBI, entonces, en cuanto crece el PBI, eso es una farsa también. Es un delito también, es una estafa. Porque que la inflación sea cero no quiere decir que no hay estafa. Porque si no hubieran emitido, hubiera habido deflación y eso le hubiera devuelto el dinero a la gente. Y esa sí que es una política bien pro pobres. Sin embargo, los pseudos progresistas les gusta emitir dinero a lo loco. Entonces, en ese punto, nosotros, en el saneamiento que hicimos del Banco Central, hoy prácticamente ya les digo que el cuasi fiscal es cero, de acá para adelante es cero. Quedaban cerca de 18.000. Teníamos una base monetaria de 15 billones de pesos y teníamos pasivos remunerados por 18 billones. De esos 18 billones, 12 estaban en bancos públicos, 7 en el Banco Nación, donde gran parte de esas tenencias del otro lado son del Tesoro Nacional. Lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que son 3 billones, tiene tanto déficit fiscal el soviético de la provincia de Buenos Aires que usa el Banco Provincia y por lo tanto esa no lo puede tocar, y el resto, digamos, está mayoritariamente con el gobierno de la ciudad, con quien tenemos una excelente relación. Entonces solamente nos queda un problema de 6 billones. La última colocación de letras para hacer la mutación desde el central a el Tesoro ascendió a casi 6 billones de pesos. Están casi contra las cuerdas que los tenemos knockout. El único problema que nos queda en el Banco Central en este momento es un instrumento contingente, unos puts, que el gobierno anterior, como no conseguía el financiamiento para el Tesoro, desde el Tesoro y con el aval del Fondo Monetario Internacional, utilizó instrumentos contingentes. ¿Y cuál es el problema con eso? Que en el balance del Banco Central ese pasivo queda registrado por el valor del contingente, o sea, con una fracción muy pequeña del pasivo que ustedes tienen abierto. Entonces ustedes no lo ven prácticamente adentro del Banco Central y sin embargo hay un potencial de emisión por 4 puntos del PBI.
Por lo tanto, el día que terminemos con eso, ahí va a empezar la segunda etapa de la reforma monetaria. Ya he evitado, el tiempo es de Dios. En ese contexto, necesito cerrar el acuerdo con los puts y eso me tengo que poner de acuerdo con los bancos. Nosotros, además, estamos trabajando en una reforma del sistema financiero, en separar la banca de inversión con la reserva de valor, de modo tal que el sistema se convierta en un sistema, digamos, anticorridas, o sea, el almacén de valor es un encaje del 100%. Y en la banca de inversión ustedes van a tener títulos y se va a ir acomodando, se iba en función de cómo fluctúen los precios. Por lo tanto, se terminaron las corridas. Entonces, cerrado el grifo fiscal, cerrado el grifo financiero, cerrado el grifo externo, porque el tipo de cambio va a ser libre, vamos a ir no solo a un sistema de libre competencia de monedas, sino que al mismo tiempo vamos a declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad. Y en ese caso, si llegara a haber emisión monetaria, va a ir preso el presidente de la Nación. Yo creo que me lo pueden aprobar porque tienen tantas ganas de meterme preso. Va a ir preso el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el directorio del Banco Central y los diputados y los senadores, digamos, que acompañen una medida de esas características. Dicho esto, lo que va a suceder, ustedes me pueden decir, no, bueno, pero digamos, Argentina violó sistemáticamente las leyes. Es cierto, pero al ser caratulado de delito de lesa humanidad, es imprescriptible. Entonces puede venir un gobierno y cambiarlo, pero atrás puede venir otro liberal y meter preso a todos los delincuentes. Por lo tanto, al quedar fija la cantidad de dinero, de pesos, y en la medida que los individuos necesiten monetizar, van a traer sus propias monedas y van a hacer las transacciones en las monedas que desean. Y si ustedes se fijan, eso va a hacer que cada vez el peso tenga muchísimo menos rol o importancia dentro de la cantidad de transacciones que se hace. Y va a llegar un momento que va a ser tan chico que vamos a cerrar el Banco Central. Finalmente, voy a hablar sobre el programa de crecimiento económico. Voy a hablar sobre la transición y voy a hablar sobre las reformas. Una nota de color, porque hay muchos libertarios egipcios que dicen que nosotros estamos aumentando la presión fiscal. Entonces dice, Milei no es liberal en eso, porque subió los impuestos. Bueno, vamos contra esos mentirosos. Si yo tenía 15 puntos de emisión monetaria, 15 puntos de señoriaje, que es robo directo sobre los argentinos, y solo me llevé 1,5 puntos de impuesto país y le devolví a los argentinos 13,5 puntos, ¿aumentó la presión fiscal o bajó en el neto? Aprendan a hacer las cuentas, burros. Es más, te lo subrayo más, delincuente. El gasto público en términos reales cayó 30%. La verdadera presión fiscal que enfrenta un país, ¿saben qué es? El gasto público. Y cayó 30%. Por lo tanto, estamos corriendo al estado del medio. ¿Y por qué es importante esto?
porque ahora hay 15 puntos del PBI que se los comía el Estado y ahora se convierte en ¿qué? En el ahorro que vuelve a la inversión. Por lo tanto, la inversión va a ser financiada por ese ahorro. Pensar que cuando nosotros llegamos al poder se hablaba de la hiperinflación. El 85% de los argentinos creía que iba a haber una hiperinflación. Hoy menos del 20% cree que puede haber una hiperinflación. De ser el problema más acuciante de la Argentina, la inflación, hoy pasó a estar en tercer lugar. Que me vengan a decir que no se puede, porque sí se puede. Y no solo eso, sino que además volvió el crédito a 30 años. Vaya que lo estamos haciendo. Entonces, no solo eso, que va a ser un elemento que va a potenciar el ahorro y por ende la inversión. Argentina es una economía que viene de 20 años de populismo salvaje. Está profundamente descapitalizada. Por lo tanto, eso hace que el valor del producto marginal del capital, si ustedes quieren el retorno del flujo de fondo de la firma, si lo quieren poner en términos de finanzas, eso hace que sean enormes y que estén muy por encima del WACC, o sea, del coste de oportunidad. Y eso también potencia la inversión. Pero como si todo esto fuera poco, en la medida que la economía argentina recupere, ¿sí?, y se vuelva a expandir, nosotros no vamos a aumentar el gasto público, lo vamos a mantener fijo. Por lo tanto, en la medida que uno pueda ir creciendo y se generen nuevos recursos, nosotros vamos a ir bajando impuestos. Y de hecho, el impuesto país, que hoy está en 17,5%, de terminar de perfeccionarse la salida de la ley bases y la ley fiscal, que está enviada por necesidad de los gobernadores, no por nosotros, porque tenemos equilibrio, en ese contexto vamos a bajar ese impuesto de 17,5 a 7,5. Así es que, digo, para aquellos que hablan de la suba de impuestos, no solo mienten que no toman el agregado, burros que no entienden de equilibrio general, sino que además también empezamos con la reducción de impuestos. Por otra parte, hay gente que dice que no tenemos un programa de largo plazo. Es increíble porque la reforma más grande que se hizo en la Argentina fue la que hizo Menem, y esa reforma del Estado tenía 100 artículos, eran 100 reformas. Y dicen, no, la desguazada ley bases. Bueno, la desguazada ley bases es 5 veces más grande que la reforma de Menem. Y no solo eso, si le sumamos el decreto de necesidad y urgencia, que la evidencia ha probado que tengo razón, la reforma es 8 veces más grande. Es decir, estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina, que es 8 veces más grande a la que le sigue. ¿Por qué es importante esto? Porque aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los que son reprimidos. Crecen más que el doble, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Esto es muy importante porque estas reformas lo que va a hacer que Argentina en el índice de libertad económica escale 90 puestos. Es decir, que Argentina entraría en un sendero de crecimiento que podría hacer que en un determinado periodo de tiempo, llamemos 35, pongan 40 años, nos podríamos convertir en un país como Alemania. Sin embargo, tengo algunas noticias extras para decirles. No, a mí no, parecerme a la libertad económica de Alemania no me gusta. Es más, el país que más libertad económica tenía era Irlanda, y eso en 35 años hizo de ser el país más miserable de Europa tener un PBI per cápita 50% más alto que el de Estados Unidos. Pero la verdad, ¿sabe qué? Nosotros tenemos pendiente todavía 3.200 reformas estructurales más, y no solo que vamos a ser libres como Irlanda, vamos a ser el país más libre del mundo y vamos a ser el país más próspero del mundo.
Y para finalizar, y esto sí ya es lo último, y que tiene que ver con algunas de las cosas que estamos haciendo, a mí hay algunos textos que me marcaron mucho, y la idea combinada, ¿no?, que hace Kirchner cuando demuestra la superioridad, digamos, en términos morales del capitalismo. Porque es interesante cómo arranca ese libro. Kirchner dice, sí, la superioridad productiva del capitalismo respecto al socialismo es innegable. Pero si estás construido sobre bases injustas, no vale la pena defenderlo. No importa que sea más productivo. Está construido sobre algo injusto, entonces no vale la pena. Entonces él avanza en demostrar que además es el único sistema justo. Para eso se vale del principio de apropiación de Locke y se vale de la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento. Esto es muy interesante porque cuando ustedes estudian la literatura del crecimiento económico y especialización, o sea, con y sin dinero, o sea, se supone que entiendo cómo se hace para crecer una economía y cómo bajar la inflación. Esta última parece que está funcionando, la otra créanme que también. Pero es muy interesante el planteo de Hayek. Si ustedes lo ponen y lo contrastan con lo que es la teoría del crecimiento económico. La teoría del crecimiento económico, una de las cosas que hace es buscar y tratar de describir cómo llega a un estado estacionario con o sin crecimiento. Pero lo interesante es que según como ustedes modelen la función de producción, aparece un fenómeno que se llama convergencia. Y eso es interesante porque los países que suelen estar rezagados crecen más rápido que los que están adelante si hacen las reformas de mercado. Y entonces ustedes hacen las reformas de mercado y entonces en algún tiempo alcanzan a los países, digamos, desarrollados, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera. Y esto es muy interesante porque cuando ustedes van mirando la historia de la humanidad, la cantidad de años que se necesita para duplicar el PBI per cápita es menor. O sea, el primero que lo logró fue Inglaterra, que tardó 58 años, después Estados Unidos, así sucesivamente hasta, digamos, en el caso de Corea, que tardó 10, o en el caso de China, que tardó 7. Es más, es tan interesante el caso de China que no solo que duplicó el PBI per cápita en 7 años, sino que los 7 años que le siguieron también. Obviamente haciendo reformas pro mercado. Es decir, que en 14 años multiplicó por 4 el PBI per cápita. Entonces ustedes lo que ven es un proceso de aceleración. ¿Y eso por qué pasa? Porque en realidad esas oportunidades de mercado en los países que están desarrollados ya fueron descubiertas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, ¿qué es? Tener buenas instituciones que defiendan la vida, la libertad y la propiedad y el principio de no agresión, o sea, la idea de la libertad, y cuando ustedes hacen eso, van a crear un ambiente para que las empresas se puedan desarrollar, para que los emprendedores puedan descubrir y apropiarse de sus descubrimientos, y eso hace que ustedes puedan converger. Y cuanto más libres sean, más rápido lo van a hacer, y cuanto más los ayude la tecnología, más lo van a poder hacer. Por eso, mi última gira por Estados Unidos tuvo que ver con ir a ver a los empresarios más importantes del mundo tecnológico. Porque ¿qué es la inteligencia artificial? No es ni más ni menos que una nueva suerte de revolución industrial, una situación donde se da un aumento de la productividad nunca visto. Y eso, el único riesgo que tiene eso, digamos, todos habrán leído Hazlitt, por ejemplo, cuando dice el odio a la máquina. Bueno, ustedes escuchan, la mayoría de los políticos parece que estuvieran recitando el odio a la máquina, ¿no? O sea, digamos, la falacia ludita. Y es interesante porque están basados en todos un montón de mitos que son todas mentiras, que la escuela austríaca sabe que son todas mentiras. Y con eso lo que hacen es regular. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando ustedes regulan, esto en economía es el problema de las no convexidades. Digamos, son esos problemas que nos inventamos en la cabeza los economistas para
determinar determinadas propiedades normativas, llámese óptimo de Pareto, en nuestros modelos de equilibrio general, y que en realidad no tienen nada que ver con la vida real. Si por eso para mí fue muy revelador el artículo de Murray Newton-Rothbard, ¿no? Digamos, o sea, monopolio y competencia, donde me di cuenta que después de dar 25 años de clases de microeconomía, todo lo que había enseñado de estructura de mercado estaba mal. O sea, digo, fue más productiva esas 3 horas para leerme esas 140 hojas que todo lo que había estudiado antes. Pero, bueno, no por nada uno de mis hijitos de 4 patas se llama Murray. Y en ese sentido, los monopolios, cuando lo había tomado Adam Smith de la definición de Lord Coke, monopolio era cuando el monarca o el señor feudal exigía que en una determinada situación, en un determinado lugar, se vendía un solo producto de una sola empresa. Y si eso no era cumplido, se lo sancionaba con la ley, le cortaban la cabeza, no se le hacían cualquier cosa de esa, o los mataban. Digo eso. Ahora, si yo tengo 10 empresas de celulares y aparece una que hace el mejor celular a un mejor precio y más barato, y sí, las otras 9 van a quebrar. ¿O acaso están llorando por los fabricantes de vela ahora? Maldito Edison. Gracias, Edison. Entonces, fíjense esto. ¿Qué es lo que hacen? Siguiendo el paradigma neoclásico, intentan regular esas empresas como si fueran competitivas en el sentido neoclásico. Eso quiere decir que le quitan la cuasirrenta, es decir, los beneficios extraordinarios. Si ustedes le quitan las cuasirrentas, el resultado es que ustedes quedan como si fueran una empresa de rendimientos constantes a escala, es decir, que les mató el potencial de crecimiento económico. Es decir, que las regulaciones con las cuales, digamos, Europa es el lugar del mundo que más sufre esa regulación, por ende es el lugar que menos crece del mundo, justamente el Estado y sus regulaciones están matando el crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les ofrecemos? Desregular, apertura, libertad, para que puedan invertir. Por lo tanto, abrazando las ideas de la libertad, ¿sí? No castigando a la población con la aberración del aborto, porque la población permite mayor división del trabajo y por ende permite mayor crecimiento económico, permite mayores rendimientos crecientes a escala. La famosa fábrica de alfileres de Adam Smith, limitada por el tamaño del mercado, es un canto a defendamos la vida, no la muerte. Algo que Elon Musk lo levanta. Les voy a contar una anécdota divertida de Elon Musk. Este le va a gustar. Estamos en la primera reunión con Elon Musk, y entonces me plantea el problema demográfico, entonces nos ponemos a discutir el tema demográfico y que a él le preocupa el hecho de que la población está creciendo cada vez menos y que, digamos, hay un problema ahí con la tasa de natalidad. Entonces, se nos frena el motor de la innovación. Y entonces, él, digamos, propone revertir el lavado de cerebro que se hizo en la población, digamos, con todo lo que fue el Club de Roma, que son los que, digamos, ahora se desclasificaron los archivos de Nixon, digamos, donde proponían como una cuestión científica, o sea, porque hoy son los elevados los que proponen el aborto. Lo que no saben que es una agenda que si ustedes van y miran el libro del Éxodo, la Torá, o sea, Shemó, o sea, el Pentateuco del Antiguo Testamento, digo, ya, digamos, eso se aplicaba ya desde hace rato, o sea que no tiene nada de moderno, digamos, hacerse el canchero pro-choice. Pro-choice es una manga de retardatarios de hace 4.000 años. Y al margen de eso, entonces en un momento me dice, no, bueno, entonces hay que trabajar para limpiar ese lavado de cerebro. El liberalismo tiene los fundamentos para hacerlo con el respeto del derecho a la vida. Probablemente no hay mejor ejemplo que el de Walter Block del avión. Con ese no pueden nunca.
Pero hay algunos imbéciles que dicen, no, Milei es conservador, está en contra del aborto. No, Milei es liberal de verdad, no es un asesino, que está a favor del asesino en el vientre de la madre. Lo peor de todo es que estas cosas me las diga alguien que no es liberal y que un imbécil que se dice liberal, un liberal egipcio, Dios se lo avale. Pero al margen de eso, me dice Musk, bueno, hay que empezar a traer hijos al mundo. Digo, bueno, está bien, me parece bárbaro. Bueno, me dice, bueno, ¿y como por casa cómo andamos? Bueno, dije, mire, yo tengo hijos, tengo 5. Sí, me dice, pero los de 4 patas no cuentan. Así que además Elon Musk no solo que es un... Miren qué fabuloso, esto en un tramo de la charla dice, y eso explica por qué es exitoso y eso es festejable y ponderable. Dice, yo me levanto todas las mañanas pensando en qué problema le puedo arreglar a la humanidad. Y esto es el benefactor social de que nosotros hablamos, el empresario exitoso es ese. Por lo tanto, lo que quiero decir es lo siguiente, abrazando las ideas de la libertad, y utilizando la tecnología, ¿saben qué? Podemos recrear el paraíso en la tierra, pero ese paraíso en la tierra solo va a ser posible abrazando las ideas de la libertad. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!